Hola, bienvenido, bienvenida al capítulo 4 del libro Apariencias, Miedos Disfrazados y Autenticidad, de Javier Burón Orejas. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 4, que habla sobre el orgullo. El orgullo como autodefensa. El orgullo hubrístico hace que el ser humano sienta la necesidad de defender y agrandar su propia imagen. Lo vimos en el audiolibro anterior. Y cuanto mayor es el miedo a que se descubran sus debilidades y se rompa esa imagen sobredimensionada, mayor es la necesidad de mostrarse superior e irreprochable. Y más se muestra que son hirientes las deficiencias que se quieren ocultar. El orgullo hubrístico es un signo de debilidad, una máscara para ocultar las sombras en la propia imagen y defenderse de posibles humillaciones. Por eso se habla de orgullo defensivo. Tal vez sea el equipo de McGregor de la Universidad de York, Canadá, el que más ha investigado este aspecto defensivo del orgullo. Por ello sigo sus investigaciones para exponer a continuación algunos aspectos de orgullo que todos reconocemos y tal vez no nos habíamos detenido a preguntar qué esconden. Me fijo concretamente en estos aspectos que están abriendo nuevos horizontes en la explicación psicológica del orgullo. 1. Consenso defensivo. 2. Alta autoestima insegura y convencimiento defensivo, compensatorio. Dos caras del orgullo autodefensivo. Y 3. Creencias religiosas defensivas. Vamos a ver cada uno de estos puntos. 4.1. Consenso defensivo. Muchos animales, al verse amenazados, se unen al grupo de sus congéneres buscando protección. El ser humano suele hacer lo mismo. Si no está seguro de sus opiniones o creencias, si tiene miedo a la crítica, al desprecio o al ridículo, se esfuerza por hacer ver que su punto de vista es el de la mayoría. Consenso. El consenso presupone que las propias ideas son las de la mayoría, las del sentido común y de la sensatez. Es la arrogancia de presumir que las propias ideas son las que representan lo que piensan todos, o muchos por lo menos, que son puntos de vista avalados por el grupo del entorno o autoridades reconocidas. Es una postura muy próxima al dogmatismo, creer que las propias opiniones son dogmas, verdades irrefutables, de validez universal. Las ideas de las personas con sentido común, las que defendería cualquier persona sensata en las mismas circunstancias. Y el que opine lo contrario, lógicamente, será un insensato, carecerá de sentido común, porque no ve lo que ve todo el mundo. ¿Y quién se atreve a correr este riesgo? Si alguien me dice, si me llevas la contraria eres un hipócrita, pues todo el mundo sabe que digo la verdad, ¿qué debo decir? Curarse en salud es una forma de prevenir la humillación del fracaso, de la amenaza, de la debilidad. La tendencia a hacer ver que la propia opinión es la de muchos o la de todos es la máscara del consenso. Creer que la propia opinión es muy general. El individuo se refugia así en la protección del colectivo. Una investigación del equipo de McGregor, 2005, indica que ante las amenazas el individuo puede recurrir a exagerar el consenso, a refugiarse en las visiones generales sobre el mundo y a extremar el convencimiento sobre valores sociales. Se usa así del convencimiento y de la intransigencia para devaluar y rebajar la fuerza de las amenazas. Si no se piensa en otros puntos de vista o se rechazan sin considerarlos, parece que desaparece el miedo a sus amenazas. Si no se mira, no se ven. Si no se ven, es como si no existieran. Sentirse solo es verse más vulnerable. Sentir más miedo e inseguridad. Por esta razón, ante las amenazas a nuestra seguridad personal, nos refugiamos en el grupo buscando su protección. Nos unimos a la sociedad en que vivimos compartiendo su modo de ver las cosas, de pensar, de juzgar, de sentir y de actuar.
Si nos sentimos parte del grupo, nos sentimos protegidos. Si pensamos como el grupo o nos convencemos de que nuestro modo de ver es el mismo del grupo, consenso, el miedo es menor. Que nos equivoquemos todos no nos importa demasiado. Lo duro es equivocarse a solas y contra todos. Por eso nos refugiamos en el consenso. Hemos de resaltar este otro punto. La necesidad de consenso es mayor cuanto más baja es la autoestima del individuo. Unirse a otros es el pensamiento. Unirse a otros en el pensamiento le da un seguro de tranquilidad. Como ha comprobado Hawke en 2007, la incertidumbre, la duda y la inseguridad aumentan la necesidad de identificarse con el propio grupo. Cuando un individuo muestra la necesidad de querer demostrar que su lógica, su razonamiento, su criterio, su punto de vista son los de la mayoría, los de la gente sensata, hemos de sospechar que le falta seguridad, que se ve amenazado y se refugia en el consenso del grupo para evitar la humillación. Aunque no se sepa muy bien qué significa ser gente de sentido común o gente sensata, el miedo ve la fortaleza del grupo, el miedoso ve la fortaleza del grupo como escudo protector ante la posibilidad de equivocarse y de evidenciar las propias limitaciones. Los más inseguros son los que más recurren a frases como estas. Lo que te digo lo ve cualquiera. No es una invención mía, lo dicen todos. Lo he leído muchas veces. Te lo digo yo, que he estudiado el tema, etc. Otra forma de protegerse del riesgo de la amenaza de la humillación de parecer poco inteligente, poco coherente o poco informado es recurrir a autoridades externas, de prestigio reconocido. Lo leí el otro día en una revista científica. Como decía un filósofo, es una forma de hacer ver que la propia opinión está respaldada por mentes competentes. En el ámbito intelectual se observa a veces que quien no está muy seguro de su opinión o de entender bien lo que dice, puede cubrir su inseguridad multiplicando sin fin citas y autores para demostrar que sus ideas tienen el respaldo de fuentes competentes. Quien no tiene criterio personal se aferra demasiado a la letra de las leyes porque no se atreve a hacer una interpretación propia y correr el riesgo de equivocarse en la interpretación. El testimonio de la letra, en cambio, siempre está ahí como prueba. Otro recurso de autoprotección es usar lo que se suele llamar sabiduría popular, que se contiene en los proverbios y dichos populares. Quien piensa poco tiende a repetir mucho lo que otros han pensado, aunque tal vez se pueda decir también que repiten para no pensar ni equivocarse. El consenso nos hace ver que sentir que las propias opiniones son ampliamente compartidas y respaldadas, mi verdad es la verdad de muchos, es una medida de protección que impide que se pongan de manifiesto las limitaciones personales y se experimente humillación. Es ocultar la inseguridad. Es buscar un cobijo. Que nos equivoquemos con muchos es una amenaza de menor entidad. Mal de muchos, consuelo de todos. Cuando se sobredimensiona el consenso o se recurre fácilmente al mismo, hay detrás un propósito defensivo. Una estrategia característica de las personas orgullosamente defensivas. Quien acepta la propia realidad a solas y ante los demás, quien se quiere a sí mismo como es, no invierte muchos esfuerzos en defenderse huyendo o fingiendo superioridad, porque no tiene miedo a que le vean como se ve a sí mismo, y por tanto, no necesita recurrir a actitudes postizas de arrogancia, pretensiones, altivez u otras máscaras para cubrir debilidades no aceptadas y protegerse ante el miedo a la humillación. 4.2. Autoestima y convencimiento defensivo. Dos caras del orgullo autodefensivo. Ante una amenaza psicológica importante que pueda poner en entredicho la propia valía, la dignidad personal, la buena reputación y la buena imagen social, o ponga en evidencia las carencias no aceptadas, es frecuente que las personas opten por recurrir a una de estas dos formas de ocultar el miedo y la vulnerabilidad interior.
Mostrar una autoestima explícita alta pero insegura. Y mostrar convencimientos defensivos, compensatorios. Son dos maneras de cubrir y enmascarar los sentimientos de inferioridad, que se ocultan sutilmente tras apariencias de superioridad y que no son fáciles de descifrar. Por ello, creo conveniente explicarlas. Intentaré hacerlo de forma simplificada y sencilla, sin que la terminología técnica impida su comprensión, puesto que en este caso concreto el lenguaje puede ser un tanto disuasorio para el lector, en este caso para los que estáis oyendo. A. Autoestima exterior alta pero insegura. La autoestima, como lo dice la palabra, es la estima que tenemos de nosotros mismos. Si nos gusta como somos, si estamos contentos de ser así, si no nos disgustan demasiado nuestros defectos y carencias, ni hacemos demasiados intentos por parecer de otra forma. Por supuesto, a todos nos gustaría no tener ciertos defectos y mejorar nuestras cualidades, pero las personas con buena autoestima muestran que son felices siendo como son y que no las amargan sus defectos y limitaciones. Y lo demuestran no ofendiéndose llamativamente si estas carencias se ponen de manifiesto, ni haciendo demasiados esfuerzos por ocultarlas. Más aún, a veces las aceptan con cierto sentido del humor. Los individuos que tienen baja autoestima, sin embargo, se caracterizan por su clara tendencia a pretender ser lo que no son. El orgullo es pretensión. A sentirse fácilmente heridos si ven que hay peligro de que salga a la luz alguno de sus defectos, y a reaccionar con fuerza y tal vez con agresividad si se ven directamente amenazados. Son personas que, a fuerza de pretender ser superiores, casi se han convencido de que lo son. Alta autoestima. Pero su autoestima es insegura, puesto que, como vemos, se ve fácilmente amenazada. Son vulnerables, ya que se enfadan desproporcionadamente y ponen excesivo énfasis en mostrarse superiores. Hay personas que muestran comportamientos y reacciones que a algunos lectores pueden parecerles desconcertantes. Son esas personas que parecen muy seguras en casi todo, que no parecen tener ningún complejo y sin embargo reaccionan con excesivo enfado ante cualquier pequeño ataque a su persona, ante cualquier desafío que pueda poner en peligro su imagen o manifestar alguno de sus defectos o limitaciones no bien aceptados. En términos psicológicos, son personas con alta autoestima explícita, es igual a exterior, pero insegura y defensiva. Sus apariencias de seguridad enmascaran, tal vez sin advertirlo, una baja autoestima en su interior, que tratan de cubrir con apariencias de seguridad. Sus reacciones de enfado se deben al elevado miedo a que se manifieste su vulnerabilidad. El enfado es una reacción de miedo. Quien no tiene miedo no necesita defenderse. Repito, el enfado es una reacción de miedo. Quien no tiene miedo no necesita defenderse. Durante décadas se resaltó en miles de publicaciones la conveniencia de desarrollar una autoestima alta. Casi se llegó a creer que muchos problemas psicológicos se debían a la baja autoestima de los individuos. La investigación de los últimos años ha puesto de manifiesto, sin embargo, que la autoestima alta no es siempre positiva. Como acabamos de ver, se puede manifestar exteriormente una autoestima alta, autoestima explícita, que oculta una autoestima en el interior, implícita, que es baja. Según han hecho ver Kerwis y Lackey en una excelente y amplia revisión de la investigación. El individuo que manifiesta al exterior una autoestima alta pensará que es inteligente, hábil, social, de trato agradable, bien considerado, responsable, etc. Si además está seguro de todo ello en su interior, autoestima interior segura, no necesita demasiado buscar ocasiones para hacer publicidad de su valía, ni temerá que ésta sea cuestionada. No necesita hacer alardes de su competencia ni tampoco defenderse. El que se defiende es porque tiene miedo. Esto es precisamente lo que le ocurre al que no está seguro en su interior de lo que manifiesta en su exterior. Si un individuo manifiesta exteriormente que tiene autoestima alta
y consecuentemente hace ver que es inteligente, hábil, simpático, etc., pero al mismo tiempo tiene mucho miedo a la crítica, a las murmuraciones sobre él, a las informaciones, o se defiende violentamente con gritos, amenazas, insultos, revancha, agresividad verbal, etc., muestra que teme no ser valorado ni estimado como desea. Tiene alta estima exterior, pero baja autoestima interior. Una persona tiene autoestima interior cuando tiene sentimientos positivos y seguros hacia sí misma, generalmente sin darse cuenta de ello, pues ha crecido con ella, por decirlo sencillamente. Le gusta cómo es, no siente demasiado malestar por sus defectos y se da cuenta que es aceptada y estimada. No teme expresar sus opiniones y sentimientos ni oír opiniones contrarias a las suyas. No siente una necesidad destacada de defenderse y por lo mismo expresa sus posiciones sin rebajar a los demás con críticas para sentirse superior. Se gusta a sí misma y da por supuesto que también gusta a los demás, por lo que no busca de forma especial la estima y aprobación de los demás. Como está segura de ello, no piensa en defenderse ni necesita estar pendiente de ello. Quien se defiende mucho es porque tiene mucho miedo a algún peligro, a no ser valorado, a no ser estimado, etc., como le sucede a quien tiene una autoestima interior baja. Hemos de tener en cuenta que las personas apenas tienen conciencia de su autoestima interior, pues han crecido con ella. El que tiene baja autoestima interior se muestra vulnerable y siente una clara necesidad de defenderse, de proteger su imagen, de huir de situaciones que juzga embarazosas. Si se enfada, miedo, desproporcionadamente, es porque exagera la gravedad del peligro y de la amenaza, gravedad que para los demás puede ser insignificante. Se ve fácilmente amenazado o en peligro de no ser aceptado debido a sus debilidades y deficiencias, que no acepta y que le duelen. Puede defenderse criticando demasiado a los demás para indicar que él lo haría mejor. Busca excusas fácilmente. Se justifica más de lo común para curarse en salud o para restaurar su imagen si el daño ya está hecho. Se enfada injustificada y desproporcionadamente para atemorizar y evitar ser atacado. Muchos animales, cuando son desafiados, aumentan su tamaño aparente, erizan el pelo, por ejemplo, y hacen alarde de su ferocidad para atemorizar al atacante. El ser humano recurre también a hacer alarde de su superioridad cuando se ve amenazado, mostrándose agresivo. Gritos, amenazas, ferocidad o mal genio, lenguaje mordaz, etc. Y superior. Mostrándose agresivo y superior. Se expande el cuerpo, se aparenta indiferencia ante el ataque para indicar que no le afecta a uno y que se ríe del desafío, pero la mirada se vuelve fulminante, de miedo o irritación. Quien hace muchos esfuerzos por mostrarse superior, muestra sin querer que se siente inferior, vulnerable, que tiene baja autoestima implícita. El citado "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Se defiende mucho porque es grande su miedo a ser humillado o despreciado. Es la máscara del orgullo de quien no acepta sus limitaciones. En una investigación de Dunning, 2003, se comprobó que las personas que se autovaloran grandiosamente tienen mayor tendencia a criticar y rebajar a los demás y a mostrarse agresivas contra los que le hacen alguna crítica. Busca satisfacción resaltando sus méritos y alejando dudas de su vulnerabilidad. Es el orgullo defensivo. El recuerdo frecuente de sus éxitos y la negación de sus fracasos las lleva al autoengaño. Llegan a creer en su propia valía, alta autoestima explícita, pero su convencimiento no parece muy sólido, autoestima implícita e inestable, puesto que no anula totalmente su inseguridad interior. Sienten demasiado miedo a ser humilladas, dependen más de lo conveniente de la aprobación y estima de los demás.
necesitan ocultar su realidad interior, que no aceptan, y buscan insistentemente reafirmar su imagen social. En resumen, podemos decir que la auténtica autoestima y la que es verdaderamente positiva y saludable es aquella que es alta tanto en su presentación exterior como en el interior. Es manifestación, creencia, sentimiento positivo y seguridad. La autoestima que es exterior, pero no está sustentada por una autoestima interior, no es positiva. Es solo fachada, solo apariencias, un escudo, una máscara que se rompe con relativa facilidad cuando se reacciona de manera desmesurada y negativa ante el peligro de las amenazas a las apariencias externas de la persona. Como se ve, la alta autoestima no siempre es deseable. B. Convencimiento defensivo, compensatorio. La incertidumbre, como el miedo, lleva a buscar refugio en la seguridad del conservadurismo, cuyo principio básico parece ser: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Lo vemos todos los días si nos fijamos en la evolución de la bolsa. Basta que surja un punto de incertidumbre en un rincón del mundo para que los inversores limiten sus riesgos apostando por posiciones seguras y conservadoras. Piaget decía que la mente humana tiende a ser conservadora. Lo nuevo da miedo, lo conocido es más cómodo, da seguridad. Podemos, pues, hacer este planteamiento. ¿Es el conservadurismo con sus variantes, dogmatismo, militarismo, autoritarismo, convencionalismo, rigidez moral, control de la información, un refugio de inseguridad personal? ¿Es el conservadurismo con sus variantes un refugio de inseguridad personal? Los convencimientos son necesarios para la salud psíquica, aunque sean erróneos. Sin ellos no tendríamos guías de conducta. No sabríamos cómo actuar, viviríamos en la inseguridad errática de la indecisión neurótica y en el miedo de la ambigüedad. Pero los convencimientos, para que nos ayuden a adaptarnos y sean saludables, han de ser flexibles y abiertos a nuevas informaciones y evidencias. Si se vuelven rígidos, enrocados, defensivos, más que adaptativos, muestran que en vez de servir para madurar, se han convertido en máscaras de inseguridad y en refugio paralizante del desarrollo, aunque parezcan todo lo contrario. La firmeza no es fácil de distinguir de la obstinación. Cuando el convencimiento da señales de obstinación, se ha convertido en instrumento para ocultar la propia inseguridad. El ser humano nunca puede tener certezas, solo tiene opiniones. Interiorizar esta distinción es imprescindible para la tolerancia. Pero necesita convencimientos relativamente seguros para adaptarse a la realidad. Relativamente seguros, porque si se entienden como verdades absolutas, ya no son convencimientos, sino dogmas. Para aportar seguridad y estabilidad y promocionar el desarrollo y la madurez, han de estar, sin embargo, razonablemente fundamentados en datos reales y al mismo tiempo abiertos a explicaciones contrarias alternativas. El hombre debe buscar un equilibrio entre la incertidumbre, duda ante lo desconocido, y el refugio de la seguridad. La duda nos permite buscar la verdad, desarrollar la inteligencia superando la fuerza de los instintos animales, explorar soluciones, buscar remedios y lograr el desarrollo personal y social. Pero a veces la incertidumbre puede ser peor que el miedo. Gray y McNaughton comprobaron en el laboratorio que si colocaban comida al alcance de las ratas hambrientas pero había un fuerte olor a gato alrededor, ellas reaccionaban ante la incertidumbre, entre el deseo de comer y la posibilidad de la presencia de un gato en la cercanía, con un alto grado de ansiedad. Pero si se les presentaba la comida en presencia de un gato, su reacción no era de incertidumbre, sino de miedo. Algo más soportable, puesto que sabían exactamente qué tenían que hacer.
huir. Ante la incertidumbre, en cambio, no sabían cómo actuar, y esto les provocaba mayor angustia, hablando en términos humanos, según reflejaba su respuesta cerebral. Para compensar la angustia de la duda y de la incertidumbre, nos podemos acomodar en la seguridad de lo ya conocido y aplacar así el desasosiego. Nietzsche vio este dilema de la inseguridad humana cuando afirmó: si quieres seguridad, cree. Si quieres la verdad, busca. Si quieres seguridad, cree. Si quieres la verdad, busca. Según nos hacen ver Van der Bos, Van Ameijde y Van Gorp, 2006, el gran pensador Bertrand Russell decía que lo que quieren realmente los hombres no es conocimiento, sino certeza. Y su hija comenta: yo creo que toda su vida fue una búsqueda de Dios, o, para aquellos que prefieren términos menos personales, una búsqueda de la certeza absoluta. También fue Bertrand Russell quien dijo que muchas personas mueren sin haber pensado, entendiendo por pensar cuestionar las propias certezas. Ante la incertidumbre y otras amenazas que puedan resultar dolorosas, algunas personas afrontan la situación exagerando sus convencimientos, en un intento de hacer ver que son los correctos. Si en el consenso que vimos anteriormente se exagera la certeza de que los demás están de acuerdo con nosotros, en el convencimiento defensivo se exagera la certeza de que las propias opiniones son las correctas. Ante la amenaza de la duda, se desarrollan apasionadamente convencimientos férreos sobre creencias idealizadas que, generalmente, son resistentes a la evidencia contraria, que no es fácil probar que sean falsas. Por ejemplo, amor, bondad, verdad, y que se pueden tergiversar según la propia conveniencia. Es el modo que usan esas personas para protegerse de las amenazas. Son los convencimientos defensivos. Descartando toda duda, no hay amenazas. El convencimiento no siempre es defensivo, pero como dicen McGregor y Mary Gold, 2003, en algunas circunstancias la defensa apasionada de las propias convicciones es equivalente al gesto de los niños de taparse los oídos y gritar frenéticamente «¡No oigo!». No oyendo no se conocen las razones contrarias que pueden poner en evidencia la propia falta de coherencia. Ni se toma conciencia de las amenazas. Ya en 1935, Lewin hacía la observación de que los niños, cuando están aturdidos por la duda de no saber qué premio escoger, se enrabietan y se vuelven tercos y autoritarios. Esta misma reacción de rigidez autoritaria ante la incertidumbre o el peligro de poner en evidencia la vulnerabilidad personal los analizaron en el siglo XX autores tan notables como Fromm, Adorno o Kelly. Y más recientemente McGregor y su equipo, que se han destacado en la investigación sobre la amenaza de la incertidumbre, insisten en que esta amenaza es particularmente adversa, puesto que impide decidir y actuar. Y si implica ideas importantes para el individuo que sean inconsistentes o no claras, le dejan en la angustia de la indecisión. La investigación indica que las personas más inseguras y las que menos aceptan su propia realidad son las que más se refugian en el dogmatismo y las que más recurren a huir de la duda y de la búsqueda de convencimientos personales, adoptando una postura dogmática inflexible y extrema para ocultar su miedo y debilidad tras la máscara de seguridad. Es otra cara del orgullo. El convencimiento compensatorio defensivo, la defensa exagerada de las propias opiniones, es, según McGregor y Mary Gold, una forma de represión
que ayuda a mantener fuera de la consciencia pensamientos no queridos e incertidumbres personales. Una rigidez que adoptan para proteger una mente vulnerable, según Rockerts, que es el autor que más se ha destacado en el análisis psicológico de la mente cerrada. Exagerando sus convicciones una y otra vez aumenta la sensación de seguridad, se apartan las dudas de la mente y se ocultan las incertidumbres con convicciones que parecen seguras. Huyen así de la ansiedad que produce la duda y se refugian en el puerto seguro de lo ya conocido, conservadurismo. Defienden con ardor las propias verdades, no porque sean verdades, sino porque son propias y porque ellas necesitan seguridad. Como afirma Hofer, la actitud intransigente es la manifestación de una intransigencia interna, más que de una profunda convicción. La actitud implacable se dirige más contra la duda interna que contra el asalto de fuera. McGregor insiste en que los convencionalismos defensivos son especialmente atractivos para los individuos con baja autoestima. A estos sujetos, la expresión de sus convicciones les sirve para aislarse de la tensión de la incertidumbre y defenderlos apasionadamente les ayuda a apartar de su consciencia los pensamientos amenazantes. Punto 5 de este capítulo. Creencias religiosas defensivas. El equipo de McGregor ha investigado la función psicológica defensiva de ambas operaciones mentales, convencimientos y creencias, sin pararse a definirlas, usando ambos conceptos como puede hacerlo cualquier persona de la calle, tal vez sin distinguir claramente entre convencimientos y creencias. Sus conclusiones, sin embargo, son intrigantes y en ellas me voy a detener. Si el convencimiento defensivo se caracteriza por la estrechez mental, las creencias religiosas con frecuencia parecen hacerlo aún más. No deja de ser un tanto sorprendente y valiente que el teólogo Thomas O'Meara, especialista en las ideas del destacado teólogo católico Karl Rahner, haga esta afirmación. Hay una tendencia innata en la religión y en la gente religiosa a ser estrechas de mente. La razón humana, por ser limitada, nunca podrá comprender los misterios sobrenaturales y por lo mismo no debería ser un obstáculo para el asombro y el anonadamiento ante estos misterios. Por su propia naturaleza, la fe es un acercamiento a los misterios, pero no pocas veces parece ser una rutina defensiva y un obstáculo para que los creyentes se asombren ante los misterios que profesan creer. La certeza, no sé si la fe puede ser certeza, con la que muchos suelen creer verdades infalibles, parece hacerles impermeables a las incertidumbres y a la sorpresa ante la magnitud de lo sagrado en que apoyan su fe. Como las ideologías, a muchos creyentes, su fe no les sirve para hacerse preguntas. Solo buscan, cuando lo hacen, confirmar sus creencias, convirtiéndolas en certezas por la costumbre de la aceptación acrítica y sin reflexión, apagando la capacidad de asombro, la exaltación del agradecimiento, la perplejidad ante la grandeza de las ideas aceptadas y el anonadamiento ante lo sagrado y el misterio. La estrechez de visión de muchos creyentes puede impedir apreciar la grandeza que se esconde detrás de la aparente banalidad de la rutina diaria en la que, según su fe, se fabrica el destino en la eternidad. La razón, se dice, no puede penetrar en los misterios divinos, pero sí puede asombrarse desde el umbral, si se tiene fe, ante lo desconocido y seguir buscando para descubrir nuevas dimensiones de las creencias, puesto que la fe no puede ser un destino, sino un camino.
El equipo de Van der Bos 2006, basándose en sus investigaciones, insiste en que la incertidumbre y la sensación de inseguridad llevan con frecuencia a huir de las situaciones en que se siente inseguridad, a reaccionar contra las ideas y movimientos que parecen amenazar la seguridad de lo ya conocido y a buscar protección en ideologías dogmáticas. Los dogmas de siempre dan seguridad. Como indica en la investigación de Van der Bos, Van Ameijde y Van Gorp, a menudo lo que los hombres realmente quieren no es religión, sino certeza. Si antes hablé de convencimientos defensivos, por la misma razón ahora debo referirme a creencias religiosas defensivas que se nutren de la aceptación ciega para no afrontar dudas ni incertidumbres. Hawke comprobó que la incertidumbre pronunciada puede mover a las personas a creer más en la ortodoxia dogmática, las estructuras jerárquicas, el orden y el extremismo defensivo, todo lo que aporte orden, certeza y la seguridad de poder. No debe extrañarnos, por tanto, que el equipo de MacGregor hallara que las personas que se sienten menos seguras están a favor de eliminar aquello que consideran amenazas contra el orden y la seguridad. Por ejemplo, devolver a los emigrantes a su país, la intolerancia a la diversidad, el rechazo de modos alternativos de vivir, etc. Todo ello ha llevado a lo largo de los siglos al asesinato de millones de personas en nombre de las ideologías y de las creencias religiosas fanáticas. MacGregor y otros hacen referencia a Hofer, que afirmaba: la actitud intransigente es más indicativa de incertidumbre interior que de una convicción profunda. La actitud implacable se dirige más contra la duda interna que contra el ataque externo. El miedo domina siempre al que se siente inferior. Miedo al desprecio, miedo a lo desconocido, miedo al rechazo. Y necesita sobre todo seguridad. El miedo domina siempre al que se siente inferior y necesita sobre todo seguridad. El convencimiento de quien busca la verdad permite defenderlo con firmeza, pero lo hace con disponibilidad para considerar el punto de vista contrario. Si se defiende una idea con ardor, vehemencia, agresividad verbal o desprecio, se demuestra que el objetivo es la autodefensa. Vencer más que convencer. Más que firmeza es orgullo. La búsqueda de la verdad se hace desde la humildad de quien conoce sus limitaciones y las acepta. Es la aceptación plena de los propios errores y de la culpa que a uno le corresponde, sin culpar a otros, lo que inicia la autocompasión, abre las puertas a la esperanza, recupera la inocencia y al fin se transforma en fortaleza. La fortaleza de la humildad, de donde nacen finos sentimientos. En una excelente revisión de la abundante investigación psicológica de las últimas décadas sobre el conservadurismo y el dogmatismo, Jost y otros ponen de manifiesto que existe una estrecha relación entre el extremismo de la ideología conservadora y la inseguridad, la incertidumbre y las reacciones fanáticas, las cuales, como han comprobado distintas investigaciones de distintos investigadores, nacen de la necesidad de ocultar la incertidumbre personal. Toda exageración esconde una debilidad, como diría algún crítico cinematográfico. Detrás de un tipo duro hay un ser vulnerable. Aún más, para defenderse el fanático tergiversa sus propios convencimientos religiosos. Usa la religión para protegerse de su debilidad. El fanatismo tiene un convencimiento orgulloso, no razonable, y celebra con euforia la cruel derrota de los que piensan de otra forma, creyendo, además, que hace servicio a la verdad, a su dogma, y que tiene una misión redentora en el mundo del mal.
Es la manifestación del fanatismo defensivo que compensa con su triunfo el sentimiento de miedo y debilidad. Es el atractivo de la gloria de quien cree que va a alcanzar poder y con el poder, seguridad. Más que la alegría de quien defiende la verdad, su alegría es la de quien teme demasiado la derrota y siente el alivio del orgullo que parece haber superado las amenazas. Con esta euforia se pierde el miedo, pero también se pierde la sensibilidad a la propia crueldad que se justifica en nombre de una misión en la tierra. El fanatismo puede atraer y también autodestruir. MacGregor y otros explican que el dogmatismo fanático aporta tranquilidad a los que sienten la inseguridad de la duda, porque 1. Ofrece guías seguras ante el conflicto para saber cómo actuar y no equivocarse, y 2. Distrae de las dudas centrando la atención en las convicciones, dogmas y centrándose a considerar otros puntos de vista. Freud ya había mencionado esta estrategia. Una forma de reprimir los pensamientos no deseados es ocultarlos centrándose en otros pensamientos contrarios muy intensos o en convencimientos irracionales y tenaces. El fanático cree que su visión es la verdadera, el orgullo del dogmático, y que no merece la pena tratar de ver lo que puede haber de verdad en posiciones contrarias. Es el mecanismo de defensa de la negación. El otro no puede tener razón, no se tiene en cuenta su visión y así no se siente la amenaza de la duda. Esta inflexibilidad es una protección ante la amenaza de verse en el error o manifestar vulnerabilidad. Desde hace mucho tiempo se ha afirmado que las personas vulnerables pueden volverse intolerantes y fanáticas ante las amenazas. Y una explicación es que el fanatismo es fruto de la debilidad del que busca con ahínco mostrarse y sentirse fuerte. Hasta aquí el capítulo 4. Gracias por la escucha. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si algo de lo que has escuchado te ha incomodado, removido o hecho cuestionarte quién eres realmente detrás de tus roles, entonces este espacio está cumpliendo su propósito. Este libro nos invita a mirar más allá de las apariencias, a distinguir entre lo que somos y lo que hemos construido para protegernos. Y ese ejercicio requiere valentía. Soy Silvia Gurpegui González, psicóloga, y he creado este canal como un lugar donde podamos reflexionar con honestidad, sin máscaras y sin juicios, sobre nuestra forma de estar en el mundo. Si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para acompañarme en los próximos capítulos. Y si sientes que ha llegado el momento de revisar tus propios roles, miedos o patrones con un acompañamiento profesional, puedes contactar conmigo. Tienes toda